Y en este nuevo bloque de Puntal AM vamos a hablar de otra de las medidas anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, en esta serie de medidas del paquete tendientes a amortiguar el golpe de la devaluación pospaso. Y vamos a darle la bienvenida primero a Natalia Ariña, que es economista de FADA, para compartir primero los detalles de las medidas. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Paula te saluda. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. En realidad queremos hablar de la inflación, del anuncio de esta inflación del 12,4% histórica, lo que significa, y estas medidas que a cuentagotas se van conociendo día por día. Te invito a que compartamos estas placas que preparó producción y después vamos con tu análisis, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, Compre sin IVA, se llama este programa que anunciaba el ministro Massa. A ver si ponemos en pantalla la primera de las plaquitas, que habla de, que implica la devolución del 21% del impuesto al valor agregado del total de la canasta básica para los 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta 708.000 pesos. Esto se mantiene vigente con la devolución del IVA para jubilados y pensionados, que ya venía ocurriendo. Ahora se va a poner también para trabajadores, que se estima en una masa de 9 millones de personas, como decíamos recién. Se devolverá el IVA también a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, sin importar su categoría, para todo monotributista, a los beneficiarios de asignación universal por hijo y a las 440.000 trabajadoras de casas particulares. Estamos hablando de lo que implica el programa Compre sin IVA, que por ahora es un anuncio. Avanzamos. El reintegro se va a realizar a las 48 horas de realizada la compra con tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes. No hay que hacer ningún trámite de registro porque la devolución es automática, es para la gente que ya tenga tarjeta de débito. El beneficio sería principalmente para compras en alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos y productos de higiene personal, que como ya vamos a analizar con la licenciada, fueron los productos que más aumento sufrieron en esta inflación imparable que venimos sufriendo. Desde el próximo lunes se va a implementar en principio este programa Compre sin IVA y hasta el 31 de diciembre va a tener vigencia la devolución del IVA en esta medida. Si bien el reintegro del 21% del IVA va a contar con un tope de devolución de 18.000 pesos mensuales, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que este beneficio se extienda al año que viene, al 2024, por un monto de hasta 23.000 pesos por mes. A grandes rasgos, lo que anunciaba el ministro Massa ayer. La licenciada Natalia Ariño ya en contacto con nosotros para analizar este y otras medidas también, porque vamos a hablar de ganancias en general. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para paliar esta inflación del 12,4%, Natalia? Bueno, ahí estabas mencionando todas las medidas que son la suma de varias que ya viene anunciando el ministro. En primer lugar, bueno, la inflación que se dio a conocer ayer del 12,4%, pensemos que estamos hablando de la inflación de agosto, ¿no?, del mes pasado, que si bien se esperaba una inflación de 2 dígitos, yo creo que, bueno, impactó que fuera del 12,4% porque es un dato muy, muy impactante y muy nocivo también para la economía, para el día a día de todos, no solo para los que están produciendo, sino también para los que consumimos, vamos al súper, tenemos que hacer las compras, entre otras cosas. Y bueno, si uno lo mide interanualmente, la inflación llegó al 124%. El tema es que, bueno, todas estas medidas, según mi visión, son, si bien ayudan, por supuesto, al bolsillo de todos, son paliativos, digamos, no va a solucionar el problema de fondo que es la inflación, y justamente yo creo que estas medidas son para paliar lo que viene de acá hasta fin de año y posiblemente el próximo año, que no va a ser fácil en términos económicos. Vamos a seguir con una inflación elevada, lamentablemente, seguramente con los 2 dígitos. En el caso de septiembre, vamos a seguir con el arrastre de la inflación, porque pensemos que lo que vimos del 12% se midió en los últimos 15 días de agosto, porque fue cuando impactó y estuvo el shock de las PASO y también, bueno, la devaluación que se dio, que se generó.
fue mitad de mes. Entonces vamos a seguir viendo las repercusiones de la inflación de este mes, que también se espera que sea por lo menos de un piso del 10%. Y probablemente en octubre también siga del 10% o incluso un poco más. O sea, todas de 2 dígitos, de acá hasta fin de año Y es lo más se prevé. probable, sí, por lo menos en septiembre seguro, octubre puede llegar a tener también algo de arrastre de inflación. El tema es que también tenemos las elecciones y que en este marco de inercia inflacionaria alta, incertidumbre, porque hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder, un dólar que quedó fijo por 60 días hasta octubre, bueno, genera o da la pauta de que va a haber un cambio de expectativa y que se espera probablemente algún impacto luego de las elecciones ya de octubre. Y pensemos que nos queda noviembre también. Si eventualmente nos vamos a una segunda vuelta, bueno, probablemente tenga repercusiones también las elecciones de noviembre. Todo esto porque estamos en un ambiente de incertidumbre, que no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Entonces, eso se termina trasladando a las expectativas de la economía y de los agentes económicos también. Sin duda. Así que bueno, yo calculo que este año, por lo Sí. menos, la inflación va a rondar o se va a acercar al 170%. Y bueno, ya después, en los próximos 12 años, se puede pensar que la inflación anual incluso va a estar un poco por arriba de ese número, porque bueno, quien tome las riendas del país, el próximo gobierno, no le va a quedar otra que sincerar ciertas variables macroeconómicas que ya no son sostenibles. Si No vos le va a quedar tuvieras que otra. decir, que nombrar, ¿cómo se sincera eso? ¿Qué medidas habría que tomar? Y bueno, por ejemplo, se está hablando mucho de achicar o reducir el déficit fiscal, que de hecho con todas las medidas que vos fuiste mencionando recién, más todas las que se fueron enunciando desde fines de agosto hasta hoy, eso profundiza el déficit fiscal porque implica más gasto para dar estos paliativos a la población, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, después se va a tener que acomodar los precios relativos, por ejemplo, de la economía, como por ejemplo lo que tiene que ver con los subsidios a la energía, a las tarifas, después el tema del precio del dólar, porque imaginemos que con estos niveles de inflación, ¿qué sucede? Si el tipo de cambio, es decir, el dólar, permanece constante, ¿sí? El dólar oficial estamos hablando, permanece constante y la inflación sigue aumentando sin parar, sucede que empieza a generarse atraso cambiario. Entonces, lo que sucede es que eso tiene que ir acompañando el ritmo de inflación con el tipo de cambio, si no, bueno, se suceden otros problemas también en la economía. Eso Claro. por mencionarte algunos, ¿no? Y la emisión monetaria, te iba a preguntar por ganancias también, porque es otra de las medidas que fue muy cuestionada. Quería saber cuál era tu posición al respecto de este tributo que van a dejar de pagar, bueno, un montón de personas, que por un lado quienes defienden a los trabajadores, las trabajadoras festejan, pero por otro lado están los analistas que dicen, bueno, pero en realidad le sacan el impuesto a gente que sí lo podía pagar, a gente que va a ganar un sueldo que muy pocas personas ganan. Entonces, esa plata, ¿de dónde la va a sacar el Estado? ¿No? ¿De dónde va a sacar eso que tributaba ganancias gran parte de la población argentina y que ahora van a pagar solamente 90.000 personas? Bueno, eso tiene muchísimos puntos para analizar. En primer lugar, me parece bien que haya una actualización del mínimo imponible, de imponible, porque ¿qué sucede? Con esta inflación, las escalas te quedan desactualizadas. Entonces, está bien que se actualice ese monto a partir de cuándo se empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Porque también sucede con las escalas de los monotributistas, autónomos, donde hay que actualizarlo, justamente por la inflación que hay. Entonces, por ese lado está bien. El tema es que la actualización se les fue de la mano, me parece, llegando hasta el nivel que marcaron, de 1.700.000 pesos. Y el otro tema es que me parece importante es que quizás se debería definir por escala, bueno, cuánto más debería ir pagando aquellos que pagan en función de la escala que tienen, ¿verdad? Entonces ir actualizándolo por escala, porque si no, si te pasas de ese monto, de pronto empezás a pagar todo el impuesto. No sé si ahí Claro, fui clara. que sea Eso por... proporcional. Claro, claro. Después, el segundo punto es que los trabajadores que no paguen ese impuesto, alguien va a tener que cubrir ese ingreso que deja justamente de recaudar el Estado.
Y bueno, y la forma en que se va a tener que hacer, porque eso genera más gasto para el país, va a tener que ser a través de la emisión monetaria, sino de dónde va a salir el dinero. Y esa emisión monetaria, con la inercia inflacionaria que tenemos, lamentablemente va a seguir repercutiendo en la inflación, va a seguir echando más leña al fuego. Entonces, por un lado, se alivia a muchísimos trabajadores el hecho de que no se paguen los impuestos, como el impuesto a las ganancias, pero termina afectando a toda la población a través del impuesto inflacionario. Incluso termina afectando A quienes menos trabajan en tienen. el sector que no está registrado, que no tiene paritarias, por ejemplo, y que probablemente nunca vaya a pagar ese impuesto. Claro. Natalia, se hacen así como muchas calificaciones en torno a estas medidas como impuestos progresivos o regresivos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de impuestos progresivos y regresivos, tiene que ver que, por ejemplo, el impuesto al IVA, por ponerte un ejemplo, es un impuesto regresivo. ¿En qué sentido? Que todos los consumidores pagamos el mismo impuesto independientemente del ingreso que tengamos. Es decir, si vos ganás, un ejemplo, 100.000 pesos al mes, vas a estar pagando el 21% sobre la leche, lo mismo que paga otra persona que gana 50.000 pesos al mes. Eso es regresivo, que no se ajusta al nivel del ingreso que vos tenés. En el caso del impuesto a las ganancias, suele decirse que es un impuesto que es progresivo, o sea, que justamente se paga en función de las ganancias que uno tiene. El tema es que cuando uno lo traslada al tema de los sueldos, ahí, bueno, hay toda una discusión si es una ganancia o si son ingresos por tu trabajo. Bueno, el Distinto si ministro uno dice que no, que el sueldo no es el salario no es ganancia. Entonces, por eso sostiene esta medida con lo que acaba de decidir, ¿no? Claro, si uno lo traslada al análisis de las empresas, por ejemplo, bueno, ahí sí son ganancias, entonces está bien que cada empresa pague en función de las ganancias que obtiene. Bueno, en el tema de los ingresos de las personas por su trabajo hay bastante discusión porque hay algunos que plantean lo que decís vos, que dice el ministro, y otros que plantean lo opuesto. De todas formas, estas medidas, como por ejemplo la devolución del IVA, también el hecho de que muchos trabajadores dejen de pagar impuestos a las ganancias también repercute en los ingresos que van a obtener las provincias, porque pensemos que son dos impuestos que son coparticipables. Entonces, Eso es un punto muy importante, sí. las provincias van a dejar de recibir cierto monto, digamos, que recibían antes en coparticipación, es decir, que se les reducen los ingresos a las provincias, en cierta forma. Así que bueno, es bastante complejo el tema. Se puede analizar desde muchas aristas. Bueno, veremos qué pasa en el Congreso, porque esto primero fue un decreto y bueno, después otra de las medidas va directamente al Congreso para ser convertido en ley, ¿no? Así es. Bien. Natalia Ariño, licenciada en Economía de FADA, muchas gracias por la participación en Punta la M. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego.